escuché la presentación de Magín, ¿ya la tiraron? Ah, bueno, pues está con nosotros Magín Díaz, porque aquí no se escuchó nada. Aquí no se escuchó nada. Magín, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Qué bueno. Magín, vamos a hablar inmediatamente del presupuesto complementario. ¿Qué tú piensas del presupuesto complementario? Bueno, aquí siempre se arma una laraca cuando se manda una modificación presupuestaria. En realidad es un procedimiento normal, porque el presupuesto del año se hace entre julio y septiembre del año anterior, muchas cosas van cambiando, y el gobierno puede mandar no uno, sino todas las modificaciones presupuestarias durante el año, puede mandar varias. Entonces, bueno, llaman la atención algunas cosas de este presupuesto reformulado, que es la forma correcta de llamarlo. El déficit aumenta un poco, de 3% del PIB a 3.2%, o sea, en términos de peso, el déficit está aumentando a unos 220,000 millones de pesos. O sea, eso significa que macroeconómicamente no tiene implicación, es más o menos lo mismo. Ahora, cuando uno va al detalle, sí hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, se logra el presupuesto de 3.2% de déficit, pero si los bancos no hubieran adelantado impuestos de 25,000 millones, el déficit implícito es 3.6%, por ejemplo. Eso llama la atención. Hay un aumento del gasto público en casi 1% del PIB, financiado en parte porque hay más ingresos, incluyendo los adelantos. El gasto de capital está aumentando como una forma de, y lo dice la carta de remisión, de dar un impulso fiscal. Está aumentando de 2.3 a 2.8% del PIB. Y bueno, yo creo que eso es bueno para la economía. Eso implica duplicar el ritmo de ejecución que se vio en el primer semestre. Entonces, yo me imagino que si pusieron ese monto es porque tienen la certeza de que van a poder duplicar el ritmo de crecimiento de la ejecución del gasto de capital. Obviamente, yo creo que lo que refleja el presupuesto reformulado es un gobierno que está tratando de hacer lo que puede. Para presentar un déficit menor ha recurrido a adelantos de impuestos, está sometiendo una segunda amnistía al Congreso para tratar en parte de regularizar algunas cosas, pero ya se aprobó. Bueno, en parte para recaudar un poco más, y básicamente yo creo que muestra que esto no da mucho más. O sea, hay un déficit estructural en la economía superior a 200,000 millones de pesos, por más esfuerzo que ha hecho el gobierno de eficientizar el gasto público, pues, y tal vez lo ha hecho, pero eso no mejora el resultado fiscal. Entonces, de hecho, tenemos un gasto público ahora que es un 1% del PIB mayor a lo que era previo al COVID. Y eso generalmente pasa después de las crisis, que tú aumenta el gasto durante la crisis y después no lo puedes revertir completamente. Entonces, ahora el gasto público que está en el presupuesto es de 19% del PIB. Y eso es un punto más del PIB que lo que era antes del COVID. Entonces ahora tenemos más gasto con ingresos que no necesariamente se van a sostener porque en parte están viniendo de las amnistías y de los adelantos de impuestos. Así que ya ustedes saben qué va a pasar, licenciado en 1 o 2 años. Magín Díaz, precisamente en eso que podría pasar en 1 o 2 años es nuestra pregunta. Esto indica que se hace necesaria, se hace prácticamente obligatoria una reforma fiscal, una reforma tributaria en la República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que es lo que dicen los datos. Los datos dicen que en la práctica el gasto público es 19% del PIB, en promedio ya en estos últimos 3 años. Vamos a ayudar un poco al gobierno, 18.5%. Eso es lo que está gastando. Antes era 17.5%, pero ahora estamos a otro nivel. Bueno, ¿cuántos son los ingresos? 15.5% a veces, con amnistía, con adelanto. Bueno, los ingresos no dan. Entonces, si queremos que el Estado se quede de este tamaño,
que es entre, digamos, 18, 19% del PIB, que tampoco da para cubrir todas las necesidades, porque la policía necesita más recursos, el Ministerio Público quiere más recursos, la UAS quiere más recursos, los ayuntamientos están pidiendo más recursos. La Junta quiere más recursos, obviamente. Entonces, pero digamos que si el Estado va a ser de 19% del PIB y lo que recaudamos son 15 o 15.5, bueno, la deuda va a seguir subiendo. Entonces, el país tiene que definir si ese es el Estado que queremos, un Estado de ese tamaño, pues necesitamos más ingresos. O sea, lo que necesita el gobierno es definir qué es lo que va a hacer de aquí adelante. Si ese es el tamaño del Estado, los ingresos no dan. Magín. Sí, adelante. Magín, una de las grandes preocupaciones de este año es la inflación y la posibilidad de que el crecimiento no alcance lo que tradicionalmente ha sido. Con la inflación, el Banco Central ha estado diciendo, bueno, que la tiene más o menos controlada, ha dado unos datos ahí. La tiene. Sí, más o menos controlada. Ahora, no tiene el mismo optimismo frente al crecimiento en lo que resta de este año. Es decir, no ha sido bueno el crecimiento. Las perspectivas parece que no llegaremos ni siquiera entre el 2.5 y el 3. ¿Piensas tú que eso se mantiene así o que podría haber alguna situación que cambiara? El tema es que ya pasaron 6 meses y crecimos 1. Yo no creo que en julio haya crecido mucho más la economía, tal vez creció 2. Entonces, para crecer más de 3, el crecimiento en los últimos 4 o 5 meses del año tendría que ser muy alto. Entonces, ahora mismo, con los datos que uno tiene a junio, lo que uno ve es un crecimiento que podría llegar al 2.5. 2.5. Entre ahí, si llegamos al 3, tal vez sería un éxito. Y por eso que el gobierno dice, bueno, vamos a ver si aceleramos el gasto de capital, que eso podría ayudar al banco. Entonces, tristemente, o sea, manejar la economía es difícil, hay disyuntivas, había que atacar el tema de la inflación, eso no hay otra forma de atacarlo que no sea subiendo las tasas de interés y contrayendo la cantidad de dinero. Bueno, entonces la economía se ha desacelerado. Magín, ¿qué impacto pudiera tener en el crecimiento de la economía dominicana en el futuro, ¿no? Cuando esas cosas se ejecuten? Pues los acuerdos con la República Cooperativa de Guyana. Estamos hablando que el Estado dominicano tendría una alianza estratégica en la explotación petrolera, esta parte no la mencioné, la explotación petrolera, es decir, entre los acuerdos la República Dominicana tendría posibilidad de explotación petrolera de una petroquímica, una sociedad con una empresa petroquímica, una sociedad con una refinería y la cantidad de terrenos que fueran necesarias para la producción de maíz que necesitaría la República Dominicana y parte de la región. Bueno, Guyana era uno de los países más pobres de América Latina, con una población muy pequeña, menos de 1 millón de personas. Y en el 2015 encontraron unas reservas gigantescas de petróleo que empezaron a explotar a fines del año 2019. Y como resultado de eso, en 2020 esa economía creció 60%, en el 2021 creció 21% y el año pasado creció como 50%. O sea, el crecimiento de ellos en promedio, a partir de que empezaron a producir el petróleo, es casi 50% todos los años. El de nosotros es bueno porque es 5%. Entonces, sí, ellos están creciendo 10 veces más. Hay que ver el detalle de los acuerdos. Yo creo que eso ayuda, sobre todo a largo plazo, tratar de diversificar aún más la economía, que ya no solo dependamos del turismo, de la zona franca o de las remesas. O sea, ese tipo de acuerdos ayudan, no restan. Obviamente el problema está en el detalle, cómo es que se va a implementar, qué es lo que vamos a tener que poner nosotros, si el sector privado va a tener participación o no. Obviamente teniendo mucho cuidado. Decía uno de los mejores economistas, profesor de casi todos los banqueros centrales en la actualidad, que ya falleció, el economista Rudy Dornbush del MIT, decía que lo peor que le puede pasar a un país, que le podía pasar a un país en América Latina, era encontrar petróleo. Lo peor. Sí, porque era se lo vuelve peor. monorrúbrico. Porque se acomodan
Y nada más produce eso. Y hay países que a pesar de que tienen petróleo, ahora son mucho más pobres, como Venezuela. De hecho, ningún país de la OPEP es desarrollado. Todos los países de la OPEP son subdesarrollados. Entonces, obviamente, Oye, esa vaina. Guyana está Una atravesando... pregunta, líder. Eso de invertir en Guyana, ¿lo pudiéramos inscribir dentro de lo que se conoce como Producto Nacional Bruto? No sé, tengo que pensar. Porque el Producto Nacional Bruto es el producto dominicano que está fuera del país. Sí, hay que ver quién que va a invertir y cómo, porque el gobierno no es porque no tiene mucho ni para invertir aquí. Oye, nosotros sí, Entonces hay que ver si por digo, eso dice el dije- FMI Oiga, que nosotros ya somos un país. ¿Qué detalle? usted Dice el acaba de dejar, FMI Mario? que nosotros ya no somos. No tenemos que invertir aquí. Dice no el tenemos que FMI invertir que en aquí. 40 años nosotros vamos a ser Ojalá un de país resultados. desarrollado. Bueno, Bueno, si da dice el resultados va a ser FMI. bueno. Mira, lo que dice el fondo, Que somos un país rico ya. lo que pasa es que al dominicano le gusta que alguien de fuera venga a decirle lo que uno le dice aquí normalmente, o sea... El PLD hizo rico este país. Y además, o sea, lo que... El PLD, Lo la que- gente Pero del tú, PLD. tú no sales de Santo Domingo. Pero hermano, el PLD Sí. fue que hizo rico este país Tú en no los ibas- últimos tú no 20 ibas a años. ¿Qué es lo que tú Colonia. estás de ver? Se no armó lo el pueden caos. decir. Según un análisis así lo van a politizar. No, pero lo que radicales. dice el Jeje, rico. básicamente lo Rico que lo hizo. dice el fondo es que ha validado la política macroeconómica en las últimas 5 décadas. O sea, cuando una economía crece sostenidamente, progresa. Eso es lo que dice. Claro. Y si seguimos creciendo, de aquí a 20 años más, pues seremos una economía desarrollada. o Dice 30 que la años. calidad Bueno, de vida, pues dice el muchas fondo que la gracias. calidad, la brecha de la calidad de vida entre Estados Unidos y República Dominicana se está cerrando cada vez más y que en 40 años se puede homologar. Sí. Eso es lo que dice el fondo en su informe. Muchas gracias, muchas gracias. Hay dos razones, también la de Estados Unidos. Se está bajando. Se está bajando. Eso es lo que está preguntando. Estamos bien.